Ecuador de la semana, yo para mí, ya casi es viernes. Porque si lo miro de otra manera, pues no. A mí me gusta ver el vaso medio lleno, o casi rebosando y ya saliéndose y todo. Entonces ya casi... me están mirando con una cara, pero miren, que son las 7:05. Continuamos en las voces de la mañana de Lancelos Radio y antes de que yo me olvide, les recuerdo que si la batería de sus coches les dejan tirados, pueden llamar a SOS Baterías, instalación de baterías a domicilio en menos de una hora, que se encuentran en la calle Muyay 75 de Arrecife. SOS Baterías. Y todo esto, en realidad, era una forma de ganar tiempo para que mis contertulios se sientan a gusto, tomen sus sitios, cojan su agüita si quieren. Andrés Martínez, muy buenos días. Buenos días, Erika, ¿qué tal? Y Valentín Aullanet, muy buenos días. Buenos días, Erika, buenos días a todos. Bueno, hacía mucho tiempo que no llegaba una patera a la isla de Lanzarote. Ayer se rescataba, bueno, que no se rescataba una patera porque ya prácticamente son pocas las que llegan por sus propios medios, como vimos en años, ya diría años anteriores. Hace más de un año, no sé cuánto podrá ser, Andrés, que muchas veces avisan o dan el aviso, o alguna ONG da el aviso si lo reciben y van a su rescate. Ayer llegaba otra patera con 38 personas. Sí, ayer llegaba, pero lo que pasa es que también es eso, ese pequeño repunte de tanto viento, pues es un indicativo, ¿no? Es como que va marcando, lógicamente, el tiempo y la climatología marca la facilidad para navegar o no, y en este caso embarcaciones tan pequeñas como pateras o incluso cayucos, pues para cruzar el Atlántico, pues necesitan buen tiempo. En este caso ha sido un mes de julio súper de julio, es decir, muy, muy ventoso, muy de alisio fuerte. Y eso pues había propiciado eso. Del resto, yo creo que todo va a seguir igual cuando haya buenas condiciones, adversas, meteorológicas para navegar y vientos suaves y mar en calma, pues seguirán viniendo. La verdad que todo esto, claro, nos estamos un poco olvidando porque hay rachas cuando enganchamos días buenos, pues casi que vienen a diario, ¿no? Estaremos pendientes hoy también un poco de todo lo que ha pasado, ¿no? De cómo ha sucedido, ¿no? Y tenemos novedades, Valentín, respecto a la cuestión de los menores solicitantes de asilo que tutela Canarias y también estamos conociendo más detalles sobre Quórum 77. Han hablado incluso trabajadores. Canarias 7 publica se tiene una entrevista a uno de esos trabajadores que ha preferido mantener el anonimato por razones obvias. Ya han sido puestas en libertad las dos personas detenidas, la directora de Quórum y el director de centros, que fueron detenidos una vez que se ha registrado la comisaría, iba a decir, la sede de la ONG, pues se han puesto en libertad. No sé qué te parece todo lo que estamos... Sí, bueno, y un inciso en relación con la patera, que en la patera sí. llegaba una mujer con discapacidad, ¿no? Sin pierna, que tuvo que ser trasladada en silla de ruedas, y ha sido, bueno, una de las imágenes del día en la mayoría de los periódicos, lo cual también da un poco la pauta de la desesperación, ¿no?, que tiene que sentir la gente para hacer la ruta atlántica desde África y llegar a Canarias, ¿no? Lo digo porque, me parece que la imagen también es bastante impactante, ¿no? Y sobre todo porque la imagen, cuando esta mujer estaba sentada en la silla de ruedas y era trasladada por los efectivos de Cruz Roja, pues bueno, se le veía una sonrisa en la cara impresionante, y uno pensaba que qué tragedia, ¿no? La de meterte en una barcaza de este tipo, con 37 personas más, y encima con una discapacidad, ¿no?, tan evidente como es que le faltan las dos piernas, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta cuestión, sí, parece que ya hay 90 niños, creo, oía en el Canarias 50, que es el centro que va a servir de cobijo temporal para aquellos menores migrantes que han pedido asilo y que van a ser trasladados a
a la península. Son casi 1.000 los niños, o más de 1.000, no recuerdo ahora exactamente la cifra, los que van a ser trasladados. Me sorprendí ayer que en la reunión entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno central, en la comisión esa interministerial, para que está abordando todo el tema del traslado inicialmente de los menores asilados, se haya dicho que el Gobierno no quiere decir todavía ni siquiera dónde van a ser trasladados los niños a la península para evitar el boicot de las propias comunidades autónomas. O sea que estamos todavía en ese punto. Vamos a ver lo que pasa cuando ya lleguen a las comunidades autónomas esos niños, qué posición van a tomar las comunidades autónomas que se han mostrado públicamente en contra de este traslado, del cambio de la ley de extranjería. Algunas comunidades, como saben, han recurrido ante el Tribunal Constitucional. En fin, que esto solo acaba de empezar, pero por lo menos ya se ve movimiento en el sentido de que el Gobierno central está cumpliendo con el mandato además del Tribunal Supremo. Y en cuanto a Quórum 77, pues cada día que pasa conocemos más datos, ¿no? Leía en Canarias 7 que incluso hay un ex trabajador que habla de una cosa que se llama la brigada, un equipo, la brigada, que parece que eran como una especie casi de seguritas, que eran los que se encargaban de actuar de forma absolutamente contundente, y probablemente eso ya lo dirimirán los jueces, de forma absolutamente ilegal, para intervenir ante conflictos que se puedan dar en el centro, y que actuaban con al parecer con una violencia en estos centros que ahora están cerrados y que han estado gestionados por Quórum 77, ¿no? La verdad, yo siempre me pregunto qué tipos de ONG estaban llevando estos centros de menores. También es verdad que esto hay que enmarcarlo siempre no es justificar la actuación de estas ONG, pero hay que marcarlo dentro de la situación absolutamente excepcional que se está viviendo en Canarias con estos centros que están masificados, en los que conviven menores de cierta edad con adolescentes, niños de Mali con niños marroquíes, se generan tensiones, etcétera, etcétera, y ya lo digo, no lo justifico, pero también hay que marcarlo en esa situación excepcional, ¿no? Totalmente. Óigame, otra de las noticias del día de ayer y en clave nacional, y brevemente me gustaría saber qué es lo que les parece, porque era lo que destacaban, creo, todos los medios de comunicación, la situación sin precedentes que vivimos en España con el procedimiento abierto para determinar si el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pues filtró información relativa o sensible al procedimiento que a su vez se está investigando de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. A un paso del banquillo, nada más y nada menos. No sé qué les parece, porque análisis ayer se daban de toda clase, sobre todo se analizaba, y ustedes lo habrán visto, quiénes son los que deciden, qué personas deciden, qué magistrados deciden si se procesa, si se continúa el procesamiento de García Ortiz o no, porque creo que esta decisión fue adoptada por 2 votos a favor, 1 en contra. Bueno, yo brevemente, no sé, la verdad que la calidad de la democracia española está siendo cuestionada ahora por eso. Yo creo que en Europa esto lo están viendo, o sea, como un fiscal general esté procesado, y como decía alguien, no sé quién lo decía, ahora un fiscal defenderá liberar a su jefe, es decir, el subordinado tiene que estar pidiendo la libertad en este caso, del máximo responsable, que es el fiscal general del Estado. Una situación a la que ayer escuchaba un poco a Pedro Sánchez, lo defiende casi como un compañero de partido, como otro más, como un Santos Cerdán, o bueno, a ese no lo ha protegido, pero a otros, ¿no? En el entorno o familiar o muy cercano a él. Una situación en la que si la Fiscalía es un garante del Estado de Derecho y democrático, y son cuestiones que también al final alguien dice, che, ¿dónde están los límites para un gobierno que se da en estas situaciones? Que estamos en un momento que yo creo que no sé si se había dado, en el que tú tienes un gobierno, unos socios de investidura, vamos a llamarlo así, que prefieren que siga esto así,
porque ellos tienen sus intereses y se crea una situación en que, o sea, cuántas cosas perjudiciales para la democracia española, incluso para el devenir de una gestión de un país, cuántas cosas tienen que pasar para que nada, porque aquí no va a haber cambio. Ayer lo dijo él claramente, estarán pendientes, y además ya luego ya moverían otros aparatos, porque también parece que a veces lo dejan llevar al Tribunal Constitucional, donde parece que el gobierno tiene más sintonía. Y nada, una situación más en la que España ya digo que para mí está revelando a veces ser un poco como de segunda a niveles de exigencias democráticas. Hombre, debía haber dimitido ya desde el primer momento que se está investigando, ¿eh? Porque hay que recordar una cosa que para mí es un dato fundamental. Ahora va a ir a sentarse en el banquillo, va a ser juzgado una vez que ha estado investigado por un delito de revelación de secretos, pero no solo por revelar el secreto. Hay otra cuestión. Es decir, es absolutamente sospechoso del momento que borró todos los mensajes de todos los móviles, todos los correos, cambió de móvil, etcétera, etcétera. O sea, no quiso dejar pruebas. Desde mi punto de vista como ciudadano me parece de lo más absolutamente sospechoso, y después nos quisieron vender desde el propio gobierno que esto es un trámite normal, que el fiscal general del Estado tiene que cambiar de móvil cada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Y eso por un lado. Y por otro, lo que se dirimió últimamente fue un recurso presentado por el propio García Ortiz ante la sala de recursos del Tribunal Supremo, y ahí es donde 2 votos a favor de que fuese juzgado y 1 en contra, pero previamente hay toda una actuación de un fiscal de un juez que instruye el caso y ve indicios de delito de revelación de secretos, y también de una sala del Tribunal Supremo que también lo condena. Quiero decir que esto no es un 2-1 exclusivamente, el 2-1 es sobre el recurso presentado último por García Ortiz, pero previamente hay una serie de jueces que han considerado que sí que hay delito, y ante esto ¿qué hace el gobierno? Pues dice que no, que lo sigue apoyando. Y es que me parece una situación absolutamente insólita, y estamos ya parece que curados de espanto. Es el fiscal general del Estado que lo nombra el gobierno, lógicamente, pero ¿qué pasa aquí? Que yo también sospecho como ciudadano y como periodista que lo que ha hecho el señor, supuestamente, el fiscal general del Estado, es filtrar ese informe que beneficiaba al gobierno central, porque lo que hizo al filtrar el informe el novio de Ayuso era decir, oye, este señor está mintiendo, no fue la fiscalía quien le dijo de llegar a un acuerdo para que no fuese a la cárcel, etcétera. Fue los abogados, él y los abogados del novio de la señora Ayuso, los que plantearon el acuerdo, y lo hacía para dejar al gobierno, o sea, para desmentir digamos, toda aquella operación que se montó por parte de la propia Ayuso, del señor Miguel Ángel Rodríguez, que es su jefe de gabinete, etcétera, etcétera, y lo hizo por eso. Y lo hizo de motu propio el fiscal general del Estado. Supuestamente sí lo hizo. Pues yo creo y sospecho también que no lo hizo de motu propio, sino que como le beneficia al gobierno, probablemente desde el gobierno le dijeron, no, tú saca ese informe, que eso nos viene fenomenal para desmontar el argumento que tiene la señora presidenta de la comunidad. Detrás hay un conflicto político, pero evidentemente tú lo que no puedes hacer es cometer un delito y estar revelando información que es absolutamente confidencial, que es secreta, de usuarios, de ciudadanos, ¿no? Bueno, perdón, Andrés, y ya te dejo, en este caso es presunto delito, y es precisamente... Ya lo he dicho varias veces. Sí, pero que te quiero decir que es lo que se trata de dirimir, y yo aquí veo 2 cosas. Una, como fiscal general del Estado tienes un papel fundamental que la ciudadanía está viendo. Es decir, tú tienes que ser ejemplar, y todo lo que te rodea tiene que ser ejemplar, independientemente de que te haya puesto el gobierno, porque si estuviera gobernando el PP también habría puesto a su propio fiscal general o en el caso de una mujer. Vale. Y lo segundo, el otro día me encuentro aquí en Lanzarote, con una persona que se dedica al reparto de cosas, a la logística, vamos. Y me pongo a hablar con él brevemente de lo que está ocurriendo. Y entonces me dice, oye, yo presenté mal una factura, no sé cuándo, en qué año me dijo, sin querer, sin ningún tipo de ánimo de nada, de engañar a nadie ni nada. Una factura, creo que eran 80 euros, no era más. O sea, como que había algún problema con esa factura que no fue bien, y como que al año de esa factura le reclaman y le dicen que si lo llevan a juicio y que no sé qué. Entonces la pregunta es,
¿qué le pasaría a otro ciudadano si estuviera en una tesitura igual? ¿Se le dejaría tiempo para eliminar pruebas de un teléfono móvil? ¿Se le dejaría tiempo para eliminar un correo electrónico? ¿Se le dejaría tiempo a cualquier empresario, a cualquier ciudadano, a cualquiera que estuviera investigado por lo que fuera? ¿Ocurrirían las cosas de la misma manera que están ocurriendo con el fiscal general del Estado? Esta es la pregunta que como ciudadana me hago. Porque claro, la gente ve cómo por una multa de tráfico, vamos, te mandan cartas del ayuntamiento de Santander, si hace falta, si cometiste allí, por ejemplo, una infracción. Y te las pueden estar mandando un año. Sí, es que aquí parece que el mensaje puestos a intentar defraudar a Hacienda, que en este caso no es intencionado, pero bueno, puestos a defraudar a Hacienda, que, oye, que sea una pasta gansa, porque si te van a coger más rápido y van precisamente hacia por los que tienen la información más transparente, que son los que tienen una nómina, tienen un par de facturas, son los autónomos pequeños, en cambio los grandes defraudadores son los que salen de rositas. Pero te digo una cosa también, igual que he dicho lo anterior en relación con que creo que el fiscal debe dimitir. También es verdad que el caso del novio de Ayuso ha tenido la relevancia que tienen. Porque es el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y se formó todo aquel follón. Y porque ella misma lo ha metido también en el berenjenal. Recordemos que ella lo primero que dijo fue que no, que había sido la fiscalía que le había propuesto el acuerdo, que él no había defraudado absolutamente nada y bueno, ya ha defraudado cientos de miles de euros. También es verdad que por tratarse de quién se trata, hemos llegado hasta este ámbito de expansión informativa del caso, porque después tenemos casos de actores, futbolistas, no sé qué, que defraudan a Hacienda y no sé cuánto y llegan a acuerdos y al final no van a la cárcel. Y a este hombre se le está pidiendo 4 años de cárcel. Es decir, entonces todo esto hay que enmarcarlo también dentro del conflicto político entre el gobierno central, la Comunidad Autónoma de Madrid, etcétera, etcétera. Pero es que eso es lo que iba a decir antes, que todo esto viene, ¿cómo se llega a la situación del fiscal? Porque ahora está bien, todo esto estábamos hablando por el fiscal general del Estado. Esto viene por lo de cuando Pedro Sánchez dice la maquinaria del fango. La maquinaria del fango la activa él y la activa con casos como este. ¿Por qué? Porque políticamente Ayuso empieza a ser muy potente. De hecho, cuando él convoca las últimas elecciones, es con la victoria de Ayuso y cuando dicen, pues Madrid la tenemos perdida. Vamos a convocar ya que les da. Ellos con Tesanos, con lo que sea, tienen los números hechos para poder no ganar unas elecciones porque no las ganaron, sino para llegar a conformar un gobierno, que es lo que ha hecho él, de firmar una investidura, aprobar una investidura y del resto ir siguiendo todo este tiempo. Y lo digo lo del fango porque era un objetivo. O sea, cuando dicen que él se considera la víctima, que si su entorno familiar, que si su mujer está procesada, que si su hermano está procesado, pero es que con Ayuso fue donde se abrió fuego y aquí es donde le está viniendo de vuelta. Y hay que recordar también todo el caso Coldo, los casos Mascarillas y demás, vienen como una reacción porque a Ayuso también el PSOE le buscó con todo lo del hermano, los negocios que tenía, de comisionista y demás. Y entonces se abrió fuego a no sé cuántas comunidades. ¿Y dónde cayó? Empezó cayendo por Canarias y Baleares, además. Es decir, que todo esto también tiene unas finalidades o unos orígenes políticos. Y es como una especie de efecto boomerang en el que le llega a Sánchez. Es verdad que luego ya Sánchez, vuelvo a lo que decía antes, Sánchez ahora tira para adelante, pero como decías tú, es que dimitir, es que sería lo mínimo. Eres el fiscal general de Estado, hazte a un lado y deja que la justicia siga por su curso. Óigame, que ayer en el informativo, Andrés, trataron distintas cuestiones relacionadas con sucesos. Trataron el tema de los incendios de los contenedores de Altavista, si no me equivoco, y también trataron el tema del robo de un coche. A ver, porque este tema, o sea, por lo visto era una persona, un chico, que además de 19 años, que por lo visto robó un coche, atropelló a un motorista, lo abandonó, o sea, lo dejó ahí después del accidente y se piró, huyó del sitio. Sí, además venía del centro Tavares, de Tenerife, de haber estado allí. Sí, bueno, son cosas que pasan también, ¿no? Y en este caso era la policía local de Arrecife la que hacía público ese atestado y claro, esas cosas dan un poco de miedo también porque yo no sé tampoco en las circunstancias o simplemente que, pues el chico iría a lo loco y acabó atropellando a una persona que por lo que ha podido, o lo que puedo entender, no ha trascendido en mayores relevancias de su estado de salud. Esperemos que se recupere. Y nada, bueno, al final no sé si las investigaciones en cuestión de un día, yo no sé cómo
cuáles son los detalles de la investigación para acabar andando con él y detenido. No sé si, ya digo, el Ayuntamiento de Arrecife daba con esta manera también como que sí se funciona, que funciona su nivel policial o sus actuaciones policiales en el Ayuntamiento de Arrecife, cuando normalmente este tipo de cuestiones las lleva más la Policía Nacional. Bueno, un suceso bastante llamativo, pero no deja de ser eso, un suceso. Lo que sí me llamaba la atención ayer, que no sé si lo han visto, es que el Ayuntamiento de Arrecife informaba de que habían reparado un muro que se había destrozado con un accidente de tráfico. ¿Qué pasa? Que constataron, gracias a la policía local y a las cámaras de vigilancia, constataron que el accidente se había producido por exceso de velocidad. Por lo tanto, ¿qué va a hacer el Ayuntamiento de Arrecife? Y esto es un aviso a navegantes. El Ayuntamiento de Arrecife, a través de Obras Públicas, ya ha reparado ese muro, pero va a pasarle la factura al seguro del conductor de ese vehículo que se estrelló contra el muro, para que la aseguradora pague los desperfectos del muro, y avisan de que, oiga, si se detecta que usted rompe el mobiliario urbano, o por lo que sea destroza alguna parte de vías, de carreteras, de aceras, de lo que sea, por exceso de velocidad, por una infracción que comete usted, pues se hará cargo usted o su seguro en su defecto de lo que ocurra. No sé si vieron esta... No, hombre, no lo he visto, por lo que dicen me parece bastante justo, pero igual de justo me parece que es que yo pago impuestos de circulación y yo lo que quiero es que mi coche circule por unas calles que no tengan agujeros, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, claro, si yo voy por una carretera, estoy pagando un impuesto para que esa carretera esté en condiciones, se lo pago al ayuntamiento de turno, y el ayuntamiento de turno me tiene las carreteras con agujeros, y yo cuando paso por mi coche se me jode la rueda, pues oye, pues lógicamente ahí también debería yo poder pedirle daños y perjuicios al propio ayuntamiento, o simplemente ya no por el coche. Si tú vas por una acera y resulta que hay una alcantarilla que está mal o no sé qué para empatar y tienes un accidente, tú puedes pedir daños y perjuicios al propio ayuntamiento. O sea que también hay que ver digamos el otro lado de la cuestión. En cualquier caso, me parecería justo que si rompes mobiliario que pagamos también entre todos a través de nuestros impuestos, pues se le pida a la aseguradora de ese ciudadano, ¿no? Es si se constatan daños en accidentes de tráfico por exceso de velocidad, lo que hablaba, porque una cosa no justifica la otra. O sea, te quiero decir, Valentín, sí, me parece que lo has metido muy bien el tema, me parece que has cogido ahí el enganche y me parece estupendo, porque lo que estás diciendo tiene toda la razón del mundo. Para cualquiera de nosotros, si no cometemos ninguna infracción. Ahora, no exime de que si cometes una infracción, pues te hagas y destrozas algo, te hagas cargo, como ha sido el caso del muro de piedra de la vía medular, que es lo que ha reparado el ayuntamiento, Andrés. Sí, bueno, nada, en este caso no sé los detalles, pero sí decir que para eso también están los seguros, y para eso también está que el mobiliario, porque muchas veces las cosas públicas parece que no son de nadie, pero en verdad es de todos, ¿no? Y entonces esto es igual que cuando te hacen un rescate o tal, o salvamento, tiene un coste, y normalmente por eso pues, los senderistas deben estar asegurados y tal, porque luego pueden pasar cosas, un rescate tuyo, un montón de turistas y tal, se rompe un tobillo, una fractura, y hay que rescatarlos, y hay sitios que son complejos y tiene un coste que me parece bien que en este caso, sobre todo las aseguradoras lo cuiden. Yo me acuerdo una vez un primo mío que se quedó a la deriva. Y entonces él ya no sabía volver con un barco y tal. Y entonces pedía que lo remolcaran otros barcos. Entonces uno cogió y llamó a la salvamar o algo así. Y le vino a salvar. Y claro, le metió una crujida buena. Y entonces él estaba enfadado con el otro que no le remolcó. Él quería que le remolcara para ahorrarse también el dinero. Es decir, que todo tiene sus consecuencias y el coste que tiene. Entonces, si se rompió un muro y tal, pues, oye, y como estabas diciendo, creo que decías que por exceso de velocidad, es decir, por mala conducción y una culpabilidad clara, pues para eso están los seguros, entiendo yo. Hombre, y supongo que será por exceso de velocidad o por si tienes un accidente y te hacen un control de alcoholemia y lo sobrepasa. Hombre, claro, y si es una infracción vial provocada por el conductor, ¿no? Claro, pero que el Ayuntamiento de Arrecife está por no dejar pasar ni una, quiero decir. Me parece muy bien. Lo que pasa es que a mí también me parece muy bien lo que está diciendo Valentín, ¿no? Vale, si ustedes no dejen pasar ni una, nosotros tampoco vamos a dejar pasar ni una, ¿vale? Como ciudadanos. Y supongo que Valentín se refiere, ¿no? Es que da un poco de aquella cosa, ¿no? Ya no cuando uno paga impuestos, sino cuando uno ve cómo se gana dinero a mansalva en un sitio, a mansalva, a manos llenas,
que me alegro, porque si se gana dinero es porque hay trabajo. En un sitio como el aeropuerto César Manrique de Lanzarote, para que los jardines estén como están. Para que... Yo se lo dije ayer, creo, a Jorge Col, viajé el fin de semana a Tenerife. Valentín viaja cada fin de semana y tú también sueles viajar, Andrés. ¿Será que no les hago caso, chiquillos? No sé. La verdad, iba discutiendo en el coche cuando me estaban llevando al aeropuerto, iba discutiendo. Y no lo dije en voz alta, pero lo vi. Dije, yo no me puedo creer que esto esté así. O sea, nada que ver con el aeropuerto de Lanzarote que yo recuerdo, cuando recuerdo llegar, vamos a ver, yo recuerdo llegar a Lanzarote cuando yo no vivía aquí y decir, chacho, qué guay, qué rico, y cuando vivía, los primeros años, que ya llegas Sí, y ya dices que estás en Lanzarote, ya es como esa Lanzarote que tú has visualizado en tu cabeza, que te vas, no, la que llega, tú llegas y es como si fuera, yo qué sé, es que de verdad ustedes, o sea, las imágenes ustedes lo trataron ayer en el informativo. Sí, no, le hemos sacado muchísimas veces, a Aena le da igual todo por lo visto, lo comentaba ayer el concejal de Obras de San Bartolomé, porque el ayuntamiento no deja estar en el término municipal de San Bartolomé, lo comentaba que tienen un problema con la concesión, porque para eso, claro, Aena tiene las cosas de ganar pasta como las empresas privadas, pero luego tiene las cosas como públicas de que tienen que sacar a concurso, no sé qué, las contrataciones son más complicadas y debe ser que el servicio de mantenimiento de los jardines y de toda esa zona exterior, pues lo tienen quistado, no sé por qué, no sé dónde tiene el problema, pero volvemos a lo mismo, en donde no se toman medidas urgentes, porque una empresa privada no funciona así. Una empresa privada tienes un problema, lo solucionas, pero claro, por eso digo, las cuestiones de contrataciones públicas son como muy, muy historiadas. Por eso a veces cuando la gente dice, no, las externalizaciones, no, digo, las externalizaciones al ser empresas, luego los conductos son mucho más rápidos y hacen las cosas más viables, ¿verdad? Que lógicamente una buena gestión pública sería la perfecta, porque si todo funcionara bien, encima no tienes por qué hacer concesiones, sino directamente gastar ese dinero en la gestión. Aena vuelve una y otra vez. A mí me parece que casi que nos toma el pelo. Yo lo digo porque para todo nos tratan como, ya te digo, quieren sus productos, te van orientando por todas sus duty free, luego el tema de no hacen ni una concesión a la comodidad de llevar a alguien, de poder disponer de 20 minutos para poder porque para poder dejar a alguien, para poder recoger a alguien, no, en eso son ni implacables. 20, con 10 yo me conformo. Sí, para dejar o recoger a alguien, avísame cuando estés ahí, voy y me meto por el parking tal, no, me hace ir por donde están los taxistas y los taxistas, una vez me hizo un taxista una foto, como si yo estuviera invadiendo, no sé, Polonia, y la verdad, sí, ¿sabes? Y la verdad que todo esto viene originado por eso, por una sed y una ansiedad de ganarlo todo, y luego cuando cuestiono, no, para no pedir tal, pues entonces, y van grabando por todos lados, y luego, porque lo que estás diciendo, Lanzarote, la belleza de Lanzarote es de todos, y si tú entras y sales por ahí, tú tienes una responsabilidad, ahí se le podría exigir responsabilidades mucho mayores. Es que mira, a mí cuando se hablaba de que, bueno, por ejemplo, sabes que hay, bueno, primera pregunta, es decir, Aena tiene todo este follón por un contrato de mantenimiento de jardines. O sea, si esto lo tiene por un contrato de mantenimiento de jardines, ¿que esto cuánto puede suponer al año? No sé. Ponle tú que sea mantenimiento de jardines y que lo mantengan los que mantienen los bonsáis de Felipe González, que cuestan una pasta, ¿no? Yo que sé, 500.000 euros al año. Vamos, creo que sería una bestialidad. Si para eso se monta todo este follón y son incapaces de resolverlo con celeridad, imagínate cuando hablamos de que están poniendo en marcha un plan director para ampliar las terminales de Lanzarote, por ejemplo, para hacer una pasarela nueva. Es decir, piensas, pero qué incompetencia puede haber en esta empresa, que es una empresa que gana dinero a mansalva, que lo tiene todo hecho, que lo tiene todo hecho ya, y encima, vamos, ahora al subir las tarifas para las compañías aéreas van a seguir ganando más dinero, llegan más turistas, los precios de las franquicias en los propios aeropuertos cada vez están más elevadas. Sí, la noticia esa de que la farmacia exactamente, de que por ejemplo, es caro que no
no hay ni farmacia, nadie le interesa el local. Exactamente, porque el local es muy caro. Entonces, ganan dinero a mansalva. En los aeropuertos de Canarias, de estar entre los 10 primeros, Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife Sur. Y claro, y esta situación dice tú, pero bueno, ¿qué incompetencia es esta? Y después te digo una cosa, cuando se hablaba de, no, por ejemplo, el aeropuerto tiene que tener, digamos, la idiosincrasia todavía del anterior que teníamos, que se vea el espíritu de César Manrique. Vale, a mí me parece eso fundamental. Pero para mí no es lo importante. Para mí lo importante de los edificios de los aeropuertos tienen que ser edificios funcionales, amables, cómodos, en los que uno espera porque los aviones no salen a su tiempo, etcétera, etcétera, en el que puedes disfrutar de una comida improvisada, aunque no a los precios a los que los ponen, lógicamente. Pero claro, eso es para mí lo importante. Pero es que resulta que ahora tenemos que, yo creo que es más importante que cuando salga un turista o un residente, cuando salga del aeropuerto de Lanzarote, no se vea el espectáculo dantesco que nos vemos ahora. Es decir, llegas a una isla que reserva la biosfera, que, claro, que tiene ahora, como es, sitio importante del patrimonio agrícola, sí. No sé, que es geoparque, y resulta que llega y te ves las palmeras ahí muertas de asco, y dices tú, pero bueno, ¿y esto qué? Y eso sí que es importante desde el punto de vista de mantener, digamos, la calidad del destino, mucho más allá de que haya un mural de César Manrique en el propio aeropuerto, o que determinados diseños tengan un diseño manriqueño. Más que eso, lo importante es que cuando salga no te veas ahí y que se saltan las normas incluso estéticas, lo que hemos dicho, lo de los tótems publicitarios, eso no lo hay en ningún sitio de Lanzarote. Pero como ese terreno para unas cosas no es, cuando hay un problema no es de ellos, o es de San Bartolomé, no sé, pero cuando para otras cosas sí, si disponen de ese suelo es suyo, y ponen publicidad en altura que no está ni permitido. Y además otra cuestión, por ejemplo, antes el director del aeropuerto, o de Lanzarote en este caso, era una personalidad pública. Se conocía, hablaba con los medios. Acudía a los sitios, se relacionaba. Ahora no, ahora van a saco y ya no tienen ni que comparecer ante nadie, y para unas cosas dicen que sí, porque tiene un 51% que es del Estado, que es público, pero para otras cosas es que les da absolutamente igual. Y la relación entre AENA y el lugar en donde está con Lanzarote es cero, pasa, le da igual. Habría que ver cómo pasa en otros territorios, porque no sé si es una política de AENA en general o es una política que se está llevando a cabo aquí, y a lo mejor es errónea, y a lo mejor sería conveniente que desde la dirección de AENA en Lanzarote, exista una relación real con los medios, con la ciudadanía, quiero decir, a través de, es que claro, la relación con la ciudadanía igual a través de los medios se facilita, de los distintos, o sea, no de uno, no digo nosotros, que a mí me encantaría hablar con alguien de AENA, con la dirección de AENA aquí en Lanzarote, y que nos expliquen sus dificultades, que nos expliquen sus retos, y que nos hagan entender y que nos hagan partícipes, porque al final parece que vamos a usar, porque mira, Andrés, a ti por ejemplo te sienta mal que te estén llevando por los pasillos llenos de no sé qué. Yo soy una persona que por ejemplo agradece que en un aeropuerto, que es un lugar de tránsito, existan ese tipo de ofertas, porque hay aeropuertos en los que tienes que hacer escalas de 4 horas, otros de 8, otros de 12 y otros de más. Que te pongan un cine o que te pongan un parque. No, pero claro, si lo que quieres es entretenerte. Pero a lo que yo voy es, pero vale, es que vamos, es una galería comercial. Claro, tú quieres que yo acepte tu propuesta de aeroportuaria, ¿vale? Pero, contrale, también ofréceme a mí algo y algo en el aspecto local, que tu aeropuerto no está levitando, tu aeropuerto está sentado en una isla que es reserva de la biosfera y que tiene unas características muy particulares y muy especiales. Lo he dicho siempre y lo voy a volver a seguir repitiendo. Lanzarote es una gema de Canarias, es una gema. Lanzarote es muy golosa por eso. A la gente, Lanzarote, cada isla es muy especial y tal, pero de verdad lo digo, yo no he estado en una isla como Lanzarote. No, y otra cosa, hay una responsabilidad también social de las empresas. Antes AENA, yo qué sé, 15 años, 20 años, 10 años, recuerdo que participaba, colaboraba, patrocinaba eventos de carácter que se hiciesen en la isla en la que estás instalada, en este caso. O sea, el aeropuerto de Lanzarote o AENA en general, que participe y que colabore. Es decir, hacían actividades, incluso me acuerdo aquello del día que ese de la cometa, que era patrocinado por AENA, sí, etcétera. No, o sea, hacían poquitas cosas, pero sí que tenían, digamos, una implicación mayor con la sociedad en la que está. Ahora ya eso nada. Ahora es
meter dinero y nada. Y si los jardines están hechos una porquería, pues nos da igual. La verdad es que sí que debemos insistir, y la clase política debe hacerlo, ¿eh? Bueno. Debe insistir más en que esto es una situación que tiene que solventarse, que no nos cuente que es que resulta que la licitación de la empresa de jardinería, oiga, pues mira, soluciónelo. a lo mejor si lo cuentan, Valentín, directamente, a lo mejor si lo explican, y de ahí hablo de la relación, pues a lo mejor podemos incluso hasta ser más pacientes. Mira, si estamos siendo pacientes con el paso inferior de Playa Honda. A Isidro Pérez parece, al alcalde de San Bartolomé parece que se le agotó un poco la paciencia. Pero mira, yo por terminar mi aportación, yo por ejemplo, yo creo que ya está traspasando las responsabilidades, como nadie se hace cargo, además les da igual que lo critiquemos, porque también esa es otra, será público o privada, pero tú siempre tendrás una capacidad para manejar de, no sé, oye, tienes un dinero para coger una cuadrilla, contratarla por medida de urgencia y arreglar lo que tienes ahí, porque tampoco es tanto, simplemente es la desidia. Y segundo, pues se tendrá que pedir responsabilidades en este caso al director general de la Administración del Estado, a Pedro Viera. Alguien tendrá que decir, oiga, alguien se tiene que hacer responsable, ya que el director o la directora, ya no sé lo que es, si es un director o una directora del aeropuerto de Lanzarote, no se hacen responsables, pues alguien del Estado, porque tiene un 51% de la participación, pues se le tendrá que criticar a él. No sé si se la hará más o menos, no sé, más daño político o no, pero sí es cierto que aquí nadie asume la responsabilidad y estamos quejándonos de una situación que para mí es bastante grave. Bueno, donde sí parece que se van resolviendo las carencias, que además Lanzarote Medios denunció hace ya bastante, creo recordar, en el puesto de inspección fronteriza en el muelle de los Mármoles de Arrecife. Esa información también la trataban ustedes ayer en el informativo, Andrés. Sí, se escenificaba o se presentaba un poco las mejoras en las infraestructuras, ¿no? Hay que recordar que el PIF es un puesto de inspección fronteriza, es donde se inspecciona, se fiscaliza un poco sobre todo tipo de mercancías que vienen de terceros países de la Unión Europea, y en la que todo lo que entra tiene que estar más controlado, valga la redundancia. En este caso se presentaban pues una serie de salas refrigeradas y demás de cuestiones que vienen de fuera, y estaba Beatriz Calzada, presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, y el resto de representantes políticos, porque es importante que se caiga en buen PIF, porque si no, determinadas cuestiones tendrían que ir a otros puertos, realizar esos controles, y luego vendría aquí con un coste elevado para lo que sería la cesta de la compra nuestra. Miren, ahora vamos a tratar otro tema porque tenemos un entrevistado, pero vamos a hablar del terremoto, el fuerte terremoto que se ha vivido en Rusia, que ha disparado todas las alertas de tsunami en diferentes territorios del Pacífico. Diario de Avisos habla de varios países están en alerta tras uno de esos terremotos más grandes jamás registrados en Rusia. Hay evacuaciones masivas en estos momentos en Hawái, en Alaska también. Hay advertencias en Japón. O sea, ya estamos hablando de evacuaciones por ese aviso de tsunami. Me voy a El País. Habla de un sismo de magnitud 8,8 cuyo epicentro está en una península impronunciable para mí, que se llama Kamchatka, y bueno, que ha activado las alarmas desde Japón hasta Estados Unidos por ese riesgo de tsunami. Vamos a ver. No somos expertos en el tema, ni muchísimo menos, solo conocemos la información pues que está en estos momentos de incipiente. Sí podemos ver algunas imágenes. El riesgo es de tsunami tras ese fuerte terremoto, con lo que ello conlleva, y justamente estábamos hablando del aeropuerto. Esto en aeropuertos, en puertos, en gente en tránsito, porque luego dentro de cada región, dentro de cada país, dentro de cada región, incluso localidad, si nos vamos al detalle, pues habrá unos planes de evacuación. Hay evacuaciones también en Japón. Japón y Hawái han ordenado evacuaciones por este fuerte terremoto que me tiene sin palabras con las imágenes que estoy conociendo. Pues sí, ¿no? La verdad que 8,8, o sea, estamos hablando de, no sé si, ¿cómo era? En los de Japón y los de Indonesia y todos esos que originaron, ¿no? ¿Cómo era la central nuclear? Fukushima. Bueno, la que fuera, esos fueron unos niveles de estos similares, y aquellas imágenes espectaculares del tsunami, tanto el de Japón, que fue muy potente, también como el anterior, el de Indonesia. Fukushima.
Sí, eso era Fukushima. ¿Cómo decías tú? Fujimori. Fujimori. No sé. Luego, por otro lado, sin querer menospreciar, y estaremos muy atentos a todo lo que pase por allí, pero tú estabas diciendo el nombre Kamchatka, y digo, ¿de qué era el nombre Kamchatka? Y ahora me acabo de acordar, igual Valentín se acuerda más del Risk. ¿Tú te acuerdas de jugar al Risk? Sí. Kamchatka era una región que había que ganar, que estaba allí es donde Dios perdió las chanclas, allí en el este de todo lo que en aquel entonces era la Unión Soviética. Pero la verdad que estaremos muy pendientes porque estas cuestiones... También es verdad que es una zona, no son zonas también excesivamente pobladas. Estaba un poco viendo porque no deja de ser, no es lo mismo que Japón, ¿no? Que tiene muchísima gente, pero sí es verdad que todos esos tsunamis ya estamos viendo, ya están llegando imágenes de lugares completamente anegados. No sé si trasciende por ahora, en lo que estoy viendo un poco de información, no sé si trasciende la pérdida de vidas humanas o no. No, hasta ahora no veo mucho, pero lo que sí es cierto es que, ¿no?, los efectos son tremendos. Sí, ¿no? Y por lo que estoy leyendo, a pesar de todo, Japón dice que ya ha activado sus sistemas de emergencia y ha ordenado la evacuación para más de casi 2 millones de residentes de 21 prefecturas, que serán como ciudades, Sí, imagino, en Japón, con lo cual es importante que en estos momentos también, y ante la posibilidad de tsunami, eso con olas de hasta 3 metros por encima del nivel del mar, pues que se tomen sobre todo las medidas preventivas para evacuar a la gente y evitar una tragedia, teniendo en cuenta que 8,8 en la magnitud de este terremoto supone que no se ha vivido desde los años 50, por lo visto, por lo que estoy leyendo, y esto es una preocupación importante, sobre todo porque la zona de afección no solo podría afectar al este de Rusia, lógicamente, que es donde se produce se produce el epicentro, sino lógicamente Estados Unidos, México y Chile, ¿no? Como dice Andrés, con lo cual hay que estar atentos a esta cuestión, y sobre todo la rapidez en la actuación de las evacuaciones ante la posibilidad del tsunami, ¿no? Sí, la verdad que sí. Que no, increíble porque cómo es eso, ¿no? La naturaleza, ¿no? También de nuestro planeta, ¿no? Cómo está conectado, y estaba viendo eso, ¿no? Todo Chile, Ecuador, Isla Salomón, lugares muy alejados. Estamos hablando arriba, es como la parte esa casi que llega a Vladivostok, es la parte esa del norte de Rusia, y llega hasta abajo, ¿no? En el otro hemisferio, y cómo es terrorífico, cómo fue aquellas imágenes del tsunami, ¿no? Como no sabíamos, porque uno siempre tenía el concepto del tsunami, es esa ola grande que parece que era una ola que casi que la podría surfear, ¿no? Sí. Y no es ese concepto de cómo sube y cómo arrasa, que fue hasta incluso un poco la Dana de Valencia tenía algo de tsunami, y cómo aquellas imágenes eran aterradoras, ¿no? Incluso la película aquella, Lo Imposible, era, ¿no? Sí. Que era basada en una historia de una familia española, y era terrorífica, ¿no? En el caso de la película también la separación de una familia y todo lo que ocurría, ¿no? Bueno, esto solo era un inciso simplemente para decirle a quienes nos estén escuchando que, oye, que está pasando esto, y que seguramente podrán ver este tipo de cuestiones, se siguen mucho a través de la televisión, o mejor, bajo mi punto de vista, mucho mejor, que la radio también es excelente porque te va a dar la información. Los medios nacionales, sobre todo, e internacionales, van a dar la información al minuto. Tarda un poquito más la tele, pero aunque tarde un poquito más, la televisión también te da esa imagen en directo muchas veces. Claro. que simplemente quería hacer ese inciso por lo que está ocurriendo, que espero que tenga consecuencias mínimas, aunque esas evacuaciones apuntan a todo lo contrario. Vamos a cambiar radicalmente de asunto. Me voy a saludar a esta hora de la mañana al secretario general de ATA en Canarias, la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, que es Elliot Martín Alejandro. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos ido hablando desde distintos puntos de vista empresariales. Hace poco también nos dejaba titulares aquí la Confederación Empresarial de Lanzarote, que ahora me gustaría abordar con usted. Pero sí es verdad que nos llamaba la atención un titular que daba para el Canarias 7 el presidente de ATA en Canarias, Pedro Andueza, acerca de cómo va a ser el verano de algunos autónomos, y daba unas cifras realmente que le hacen pensar a uno. Impactante, sí, ese famoso 1 de cada 3 autónomos ha tenido mucho revuelo, pero no deja de ser una realidad, y una triste realidad, ¿no? Y si a eso le sumamos
que 1 de cada 4 no se va a poder coger vacaciones en todo el año, pues vemos la gravedad del problema y sobre todo por los motivos, ¿no? En nuestro análisis a nivel nacional que hemos hecho, los autónomos afirman que no pueden permitírselo, ya sea o por motivos económicos o por motivos de gestión. Son modelos de negocio pues muy pequeñitos, con mucha dependencia del autónomo y no pueden delegarlo ni gestionarlo. Un 40% afirma que está teniendo en este ejercicio pérdida de facturación y que probablemente lo tenga durante todo el año, y si a eso le sumamos que los que se cogen las vacaciones, esos tristemente afortunados, digo tristemente porque deberían ser todos, su duración no supera las 3 semanas, pues vemos como hay pues una gran diferencia entre los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Siempre, bueno, cuando uno habla, todo el mundo conoce a alguien que es autónomo, si es que no lo es, y yo siempre lo que he escuchado es como, bueno, yo no me cojo vacaciones porque soy autónomo, entonces, no sé si es algo, porque es cierto, tienen que trabajar por sus negocios, y lo que estaba comentando, ¿no? También depende mucho del volumen del negocio, y sobre todo si estamos hablando de un volumen muy pequeñito, pues poco margen tienen y lo tienen que gestionar, más cosas tienen que gestionar en primera persona. Mi pregunta es si esto es una cosa que está pasando ahora, que ha empeorado ahora, porque esto lo venimos escuchando desde hace tiempo, ¿no? Pues mira, los índices son prácticamente, en comparación con los últimos años, muy parecidos. Al final no dejan de ser, pues como comentaba, ¿no? Modelos de negocio muy pequeños, de autónomo con 1 o 2 trabajadores, que en muchas ocasiones el verano es una época muy importante para ellos por su estacionalidad, donde se juegan gran parte de la facturación de los años, y tienen que convivir con eso, ¿no? Con cogerse algunos días libres cuando puedan, cuando ven que pueden tener un periodo de tiempo un poco más liviano de carga de trabajo, pero por norma general se sigue teniendo esa tendencia, es decir, ni se ha agravado ni se ha mejorado, pero es uno de los grandes retos que habría que abordar. Compañero, Valentín. Sí, buenos días, señora Martín. Y yo soy autónomo. Pues, encantado, Valentín. Un valiente más. No me da el sentido pésame, ¿o qué? Porque es que creo que es lo peor que nos puede pasar. Es decir, en un país que se precie, lo suyo sería que la emprendeduría, la iniciativa, fuese el motor, un motor muy importante de la economía, y que aquellos que quieran emprender, que se busquen en la vida, que sean, pues eso, empresarios autónomos, que además hay muchos autónomos de un solo autónomo. O sea, eres autónomo y tú tienes que gestionarte por el pago de pagar los 300 euros que se pagan de seguro social todos y cada uno de los meses del mundo mundial, gestionar después el pago del IGI cada trimestre, etcétera, etcétera, o tener que, pagar, digamos, a una gestoría, a un gestor para que te ayude. Y lo peor de todo es que da la sensación de que estamos fritos a impuestos, que no nos facilitan las cosas, que nos cuesta coger vacaciones, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no se esto no se soluciona de alguna forma por parte, no sé, imagino que de la propia administración central, que se facilite un poco la emprendeduría y que estas cosas no pasen, y que te sientas como en inferior de condiciones ante una persona que tiene su nómina, que tiene un contrato fijo, que puede pedir un crédito con mejores condiciones en un banco, que sabe que puede tener un que paro. Está aportando valor a la sociedad, que está creando empleo. Exactamente. Y que está arriesgando su patrimonio, que eso muchas veces no se ve, ¿no? Pues ahí, Valentín, nosotros nuestra premisa es clara, es decir, esto tiene sentido si somos capaces también a nivel social y a nivel de las instituciones de crear un marco favorecedor que potencie el trabajo autónomo y que no se vea como un sacrificio, sino como un acto de aportar a la sociedad, ¿no? Y en Canarias tenemos un dato que, pese a todos esos aspectos que has comentado, que estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es la realidad del autónomo del día a día, Canarias lidera el número de autónomos en términos porcentuales a nivel nacional. Si crecemos un 2% frente a un 1% de la media nacional. ¿Dónde está el reto y dónde está el problema? En la consolidación del negocio, es decir, la mitad de los negocios, la mitad de los emprendedores no llega a los 5 años de vida. Entonces, ahí tenemos el gran reto total que nos va a permitir no solamente que los autónomos estemos mejor, sino que Canarias esté mejor, porque tenemos menos tasa de empleo,
estaríamos pasando de un gasto público en prestaciones sociales a un ingreso en cotizaciones, porque hay más trabajadores, porque hay más autónomos, con los beneficios que eso supone a nivel de mejorar las inversiones, de mejorar las estructuras, y nuestra apuesta es clara, es decir, si queremos tener una Canarias mejor, necesitamos apostar por la mejora del marco de actuación de los autónomos. No sé, yo por lo menos lo tengo claro. Andrés. Sí, hola, señor Martín. Mi pregunta va un poco encaminada a los autónomos en España, porque parece cuando siempre se comparan las tablas de cómo funcionan los autónomos en otros países, sobre todo europeos, del entorno europeo y más cercano, siempre parece que en España somos los peores autónomos. Y una de las cuestiones que suelen sacar a la luz es lo que tiene que pagar cada uno, pero claro, luego se matiza que, por ejemplo, que en otros países la facturación, o sea, se mide lo que pagas tú según tú factures. Sin embargo, ese modelo, no sé por qué, en España no sé si por qué no ha triunfado, incluso gobiernos a lo mejor más conservadores tampoco apuestan por ello. No sé cuál es el problema, porque parece lo más justo, es decir, si tú acabas de empezar y facturas nada, déjalo, dale un poco de aire que corra. Y luego hay empresarios y autónomos que ganan muchísimo dinero, porque también es verdad, porque también el autónomo también muchas veces es como el agricultor, también llora, pero también a veces gana. Entonces la pregunta es, ¿ese modelo es viable? ¿Ustedes lo recomendarían? ¿Por qué no se aplica? Mira, aquí sí es verdad que está esa famosa imagen en redes sociales de lo que paga un autónomo en Francia, de lo que paga un autónomo en Holanda, pero es decir, no es tal que así, porque hay una serie de factores que ahí no están metidos en la ecuación, como por ejemplo que los autónomos en otros países tienen que tener un seguro privado obligatorio porque no tienen derecho a acudir a la seguridad social, o no tienen derecho a la prestación por baja, o no tienen derecho a la prestación, que aquí es baja, pero por lo menos la tenemos, y tenemos mucho margen de mejora y que creemos realmente que se tiene que mejorar, por lo menos para equiparar, ¿no?, los beneficios sociales de un trabajador por cuenta ajena a un trabajador por cuenta propia, que a día de hoy hay una brecha muy larga. Y en cuanto a esas cotizaciones por ingresos, hace 2 años se cambió el sistema con una leve mejora que, bajo mi punto de vista, es un punto de partida, pero hay que seguir mejorando, ¿no? Si espera que dentro de 2 años se vuelven a actualizar las cuotas, esa pequeña actualización lo que hizo fue que 7 de cada 10 autónomos pagaran sin lo mismo, incluso un poco menos, teniendo un leve alivio en sus cuotas de la Seguridad Social. Sí, es verdad que hay que seguir reformando, ¿no? Hay que seguir viendo cómo se puede mejorar tanto en la emprendeduría, lo comentaba antes, no solamente ayudar a los nuevos autónomos que están creando, sino a los ya consolidados, ¿no? Buscar herramientas, oye, pues se me ocurre, ¿no? Si ya tienes 3, 5 años de experiencia y estás medianamente consolidado, oye, vamos a aplicar políticas que ayuden a ese crecimiento del autónomo, vamos a buscar alguna bonificación a la nueva contratación, es decir, que no tenga que asumir durante el primer año toda la carga laboral que cuesta un empleado, es decir, buscar en función de el nivel de madurez, la etapa que se encuentra el autónomo, porque poco tiene que ver las necesidades que tiene un autónomo recién comenzada su actividad, con un autónomo que ya tiene 3, 4 años, con un autónomo que tiene 10, con un autónomo que tiene 20, que ya lo que está pensando es en el relevo generacional, ¿no? Es decir, aquí no vale el café para todos y tenemos que buscar medidas que se adapten al autónomo en función de sus necesidades. Aquí en Lanzarote, y son unos datos que además le pasé antes unos datos, una preocupación que tiene la Confederación Empresarial de Lanzarote es que ha detectado una disminución de pymes y autónomos dedicados al comercio en Lanzarote. Y esto es algo que no sé si se ve a nivel de Canarias, solo en Lanzarote, y en todo caso, ¿cómo lo ven ustedes, esta preocupación de la Confederación Empresarial de Lanzarote? Nosotros denominamos eso la sangría de los autónomos del comercio. Esto es una tendencia que se cumple a nivel nacional, a nivel de Canarias y también a nivel de Lanzarote. Los análisis que hemos hecho muestra que el comercio tiene una suma de problemas que se ha hecho un cóctel molotov. Es decir, tiene los problemas genéricos de todos los autónomos que comentaba al principio Valentín, eso se le añade la falta de contratar personal, los aumentos en los alquileres, el encarecimiento de las materias primas, los aumentos de los costes financieros de los ejercicios anteriores. Esos son problemas genéricos de prácticamente todos los autónomos, a los que hay que añadir los específicos del sector comercio.
el aumento del comercio online, ¿no? Cada vez más los consumidores compran en AliExpress, en Temu, en estas plataformas low cost de bastante volumen, con un hándicap añadido, es decir, los consumidores finales no tienen que hacer ningún despacho de aduana por menos de 150 euros, pero los empresarios y autónomos del sector del comercio sí que tienen que hacerlo, ¿no? Y eso ya es una desventaja competitiva. Y si a eso ya le sumamos, porque en muchas ocasiones la dificultad de encontrar aparcamiento en determinados locales, ¿no? Es decir, que también dificulta el tráfico y la afluencia, y que le seguimos sumando problemas porque nos encontramos que los pequeños comercios tienen un grado de digitalización muy muy bajo, en el cual les permite competir peor en una sociedad de consumo que cada vez más se consuma por Instagram, a través de movimientos de redes sociales, a través de plataformas online, y eso el pequeño comercio le cuesta por su idiosincrasia o también es una cuestión de tamaño. Subirse a ese carro de la digitalización, a ese carro de la inteligencia artificial, pues mira, llevo 8 minutos comentando problemas del comercio, pues normal que los resultados sean los que son. Claro. Una pregunta, por hacerme yo una idea, si lo sabe, ¿la cuota de los autónomos en España está por encima de la media europea, por debajo o está ahí sobre esa media? Es que es difícil comparar, porque es decir, si nuestra cuota incluye el poder acudir a un ambulatorio, si nos ponemos de baja, la prestación de la mutua, en otros países a lo mejor pagan 50 euros de cuota, pero aparte tienen que pagar 100 de seguros sociales, un plan de un seguro privado que le cubra la baja. Es decir, hacer una comparativa como tal es muy complicada por son bastante heterogéneas, ¿no? Es decir, no se puede comparar porque dan una serie de servicios y otros países dan otros. Es decir, ahí la comparación es muy difícil. Es muy complicada, no, pero me ha dado unas pinceladas que me resultan muy interesantes. Yo sí, antes de terminar, porque ya se nos acabó el tiempo, pero igualmente le hago la pregunta. ¿Ustedes creen que en este caso, en lo que ATA Canarias se refiere, por lo tanto, me voy a centrar en el gobierno de Canarias y en las administraciones locales? ¿Ustedes creen que se está haciendo por mejorar la situación de los autónomos en nuestro archipiélago? Y sobre todo, ¿qué creen que más se podría hacer así como clave? Con esta nueva legislatura se crea por primera vez en Canarias una Dirección General del Autónomo, que estaba implantada ya en prácticamente todas las comunidades autónomas, y a nivel Canarias no estaba, ¿no? Esto es un hito para nosotros muy importante porque tenemos una gran interlocución directa en el cual le manifestamos pues todos estos estudios, todos estos análisis, y el primer paso que hemos decidido abordar es realizar el Observatorio del Autónomo de Canarias. Es decir, no tenemos datos como tal estructurados, es saber qué pasa en cada isla, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades, y esto lo conecto con lo que comentaba anteriormente, en qué etapa, en qué grado de madurez se encuentran los autónomos, bajo qué condiciones, cuáles son sus necesidades, y esto es lo que ya se está trabajando con esa nueva Dirección General de Autónomos, porque consideramos que si no tenemos unos datos estructurados, unos datos claros, para poder identificar las necesidades que se tengan, no se pueden aplicar posteriormente políticas eficaces, ¿no? Y este punto de partida lo consideramos clave y lo valoramos desde ATA Canarias pues muy positivamente, porque anteriormente nunca se había hecho. Pues la verdad que sí, porque antes de dar pasos, para no ir como pollo sin cabeza, pues es fundamental tener esos datos, así que me alegro de que así sea y que la situación pues vaya mejorando en la medida de lo posible para los autónomos. Ya de las aduanas es que no me da tiempo de meterme en ese berenjenal, pero es que Canarias tiene un retraso brutal que está lastrándoles a ustedes especialmente. Es que ahí daría para un programa entero. Quedamos en que le vuelvo a llamar, porque ya sabemos cuál es la problemática y un poco me ha dado unas pinceladas, no tengo más tiempo, pero quedamos en que le vuelvo a llamar a la vuelta de las vacaciones, si le parece, allá por septiembre. Me parece estupendo. Muchas gracias y por ahí estaremos. Muchas gracias, Eliot Martín Alejandro, secretario general de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, ATA Canarias. Gracias, buen día. Gracias. Y Valentín Aullanet ya se ha ido y Andrés Martínón está esperando a que yo le diga algo. Estás esperando lo tuyo. Tú quieres lo tuyo, te voy a dar lo tuyo. Mira,
Si necesitas una batería para tu coche, SOS Baterías te espera en la calle Muyay 75 de Arrecife. Te instalan baterías a domicilio en menos de una hora. En menos de una hora. Te iba a decir en una hora, pero en menos de una hora. Es increíble. Ahí tienes lo tuyo. SOS Baterías. Andrés Martínez, gracias. Gracias. Venga, chao.